Porque si las cosas menores, no solo acabarlas no podemos bien, mas ni emprenderlas tampoco sin que Dios particularmente nos favorezca. ¿Quién podrá decir de Cristo y de cosas tan altas como son las que encierran los nombres de Cristo, si no fuere alentado con la fuerza de su Espíritu? Por lo cual, desconfiando de nosotros mismos y confesando la insuficiencia de nuestro saber, y como derrocando por el suelo los corazones, supliquemos con humildad a esta divina luz que nos amanezca, quiero decir, que envíe en mi alma los rayos de su resplandor y la lumbre, para que en esto que quiere decir Él, sienta lo que es digno de Él, y para lo que en esta manera sintiere, lo publique por la lengua en la forma que debe. Porque, Señor, sin ti, ¿quién podrá hablar como es justo de ti? ¿O quién no se perderá en el inmenso océano de tus excelencias metido, si tú mismo no le guías al puerto? Luce, pues, oh solo verdadero sol, en mi alma, y luce con tan grande abundancia de luz, que con el rayo de ella, juntamente y mi voluntad encendida, te ame, y mi entendimiento esclarecido te vea, y enriquecida mi boca te hable y pregone, si no como eres del todo, a lo menos como puedes de nosotros ser entendido, y sólo a fin de que tú seas glorioso y ensalzado en todo tiempo y de todos. El nombre, si habemos de decirlo en pocas palabras, es una palabra breve que se sustituye por aquello de quien se dice y se toma por ello mismo. O nombre es aquello mismo que se nombra, no en el ser real y verdadero que ello tiene, sino en el ser que da nuestra boca y entendimiento. Porque se ha de entender que la perfección de todas las cosas, y señaladamente de aquellas que son capaces de entendimiento y razón, consiste en que cada una de ellas tenga en sí a todas las otras, y en que siendo una, sea todas cuanto le fuere posible, porque en esto se avecina Dios, que en sí lo contiene todo. Y cuanto más en esto creciere, tanto se allegará más a Él, haciéndosele semejante, la cual semejanza es, si conviene decirlo así, el pío general de todas las cosas, y el fin, y como el blanco a donde envían sus deseos todas las criaturas. Consiste, pues, la perfección de las cosas en que cada uno de nosotros sea un mundo perfecto, para que por esta manera, estando todos en mí y yo en todos los otros, y teniendo yo su ser de todos ellos, y todos y cada uno de ellos teniendo el ser mío, se abrace y eslabone toda esta máquina del universo y se reduzca a unidad la muchedumbre de sus diferencias, y quedando no mezcladas, se mezclen, y permaneciendo muchas, no lo sean, y para que extendiéndose y como desplegándose delante los ojos la variedad y diversidad, venza y reine y ponga su silla la unidad sobre todo, lo cual es avecindarse la criatura a Dios, de quien mana, que en tres personas es una esencia, y en infinito número de excelencias no comprensibles, una sola perfecta y sencilla excelencia. Y de esto mismo se conoce también que hay dos maneras o dos diferencias de nombres, unos que están en el alma y otros que suenan en la boca. Los primeros son el ser que tienen las cosas en el entendimiento del que las entiende, y los otros el ser que tienen en la boca del que como las entiende las declara y saca a luz con palabras, entre las cuales hay esta conformidad, que los unos y los otros son imágenes, y como yo digo muchas veces, sustitutos de aquellos cuyos nombres son. Mas hay también esta desconformidad, que los unos son imágenes por naturaleza y los otros por arte. Quiero decir que la imagen y figura que está en el alma
sustituye por aquellas cosas cuya figura es por la semejanza natural que tiene con ellas. Mas las palabras, porque nosotros que fabricamos las voces señalamos para cada cosa la suya, por eso sustituyen por ellas. Y cuando decimos nombres, ordinariamente entendemos estos postreros, aunque aquellos primeros son los nombres principalmente. Y así nosotros hablaremos de aquellos, teniendo los ojos en estos. Porque si el nombre, como hemos dicho, sustituye por lo nombrado, y si su fin es hacer que lo ausente que significa en él nos sea presente y cercano, y junto lo que nos es alejado, mucho conviene que en el sonido, en la figura, o verdaderamente en el origen y significación de aquello de donde nace, se avecine y asemeje a cuyo es, cuanto es posible avecinarse a una cosa de tomo y de ser el sonido de una palabra. No se guarda esto siempre en las lenguas, es grande verdad. Pero si queremos decir la verdad, en la primera lengua de todas casi siempre se guarda. Dios, a lo menos, así lo guardó en los nombres que puso, como en la Escritura se ve. Porque si no es esto, ¿qué es lo que se dice en el Génesis que Adán, inspirado por Dios, puso a cada cosa su nombre y que lo que él las nombró, ese es el nombre de cada una? Esto es decir, que a cada una les venía como nacido aquel nombre, y que era así suyo por alguna razón particular y secreta, que si pusiera a otra cosa no le viniera ni cuadrara tan bien. Lo cual en la Sagrada Escritura se guarda siempre en todos aquellos nombres que o Dios puso a alguno, o por su inspiración se pusieron a otros. Y esto en tanta manera que no solamente ajusta Dios los nombres que pone con lo propio que las cosas nombradas tienen en sí, mas también todas las veces que dio a alguno y le añadió alguna cualidad señalada, de más de las que de suyo ya tenía, le ha puesto también algún nuevo nombre que se conformase con ella, como se ve en el nombre que de nuevo puso a Abraham, y en el de Sara, su mujer, se ve también, y en el de Jacob, su nieto, a quien llamó Israel, y en el de Josué, el capitán que puso a los judíos en la posesión de su tierra, y así en otros muchos. Mas tornando a lo que decía, quede esto por cierto, que todos los nombres que se ponen por orden de Dios traen consigo significación de algún particular secreto que la cosa nombrada en sí tiene, y que en esta significación se asemejan a ella. Y por esto dice San Juan en el libro del Apocalipsis, que Dios a los suyos en aquella felicidad, de más de que les enjugará las lágrimas y les borrará de la memoria los duelos pasados, les dará a cada uno una piedrecilla menuda, y en ella un nombre escrito, el cual solo el que la recibe lo conoce, que no es otra cosa sino el tanto de sí y de su esencia que comunicará Dios con la vista y el entendimiento de cada uno de los bienaventurados, que con ser uno en todos, con cada uno será en diferente grado y por una forma de sentimiento cierta y singular para cada uno. Y finalmente, este nombre es secreto que dice San Juan, y el nombre con que entonces nombraremos a Dios, será todo aquello que entonces en nuestra alma será Dios, el cual, como dice San Pablo, será todo en todas las cosas. Así que en el cielo, donde veremos, no tendremos necesidad para con Dios de otro nombre más que del mismo Dios. Mas en esta oscuridad, a donde con tenerle en casa no le echamos de ver, esnos forzado ponerle algún nombre, y no se lo pusimos nosotros, sino él, por su grande piedad, se lo puso luego que vio la causa y la necesidad. En lo cual es cosa digna de considerar el amaestramiento secreto del Espíritu Santo que siguió el santo Moisés acerca de esto, en el libro de la creación de las cosas. Porque tratando allí la historia de la creación, y habiendo escrito todas las obras de ella, y habiendo nombrado en ellas a Dios muchas veces hasta que hubo criado al hombre, y Moisés lo escribió, nunca lo nombró con este su nombre, como dando a entender
que antes de aquel punto no había necesidad de que Dios tuviese nombre, y que nacido el hombre, que lo podía entender y no le podría ver en esta vida, era necesario que se nombrase. Y como Dios tenía ordenado de hacerse hombre después, luego que salió a la luz el hombre, quiso humanarse, nombrándose. Y para que ya nos vamos acercando a lo propio de nuestro propósito, esta es la causa por qué a Cristo nuestro Señor se le dan muchos nombres. Conviene a saber su mucha grandeza y los tesoros de sus perfecciones riquísimas, y juntamente la muchedumbre de sus oficios y de los demás bienes que nacen de él y se derraman sobre nosotros, los cuales, así como no pueden ser abrazados con una vista del alma, así mucho menos pueden ser nombrados con una palabra sola. Y como el que infunde agua en algún vaso de cuello largo y estrecho, la envía poco a poco y no toda de golpe, así el Espíritu Santo, que conoce la estrechez y angostura de nuestro entendimiento, no nos presenta así todo junto a aquella grandeza, sino como en partes nos la ofrece, diciéndonos unas veces algo de ella debajo de un nombre, y debajo de otro nombre, otra cosa otras veces. Y así vienen a ser casi innumerables los nombres que la Escritura divina da a Cristo, porque le llama León y Cordero, y puerta y camino, y pastor y sacerdote, y sacrificio y esposo, y vid y pimpollo, y rey de Dios, y cara suya, y piedra y lucero, y oriente y padre, y príncipe de paz y salud, y vida y verdad, y así otros nombres sin cuento. Pero de aquestos muchos escogió solo 10 el papel, como más sustanciales, porque como en él se dice, los demás todos se reducen o pueden reducir a estos en cierta manera. Mas conviene que admitamos primero que así como Cristo es Dios, así también tiene nombres que por su divinidad le convienen, unos propios de su persona y otros comunes a toda la Trinidad. Pero nosotros, ahora, no tocaremos en ellos, porque aquellos propiamente pertenecen a los nombres de Dios. Los nombres de Cristo son aquellos solos que convienen a Cristo en cuanto hombre, conforme a los ricos tesoros de bien que encierra en sí su naturaleza humana y conforme a las obras que en ella y por ella Dios ha obrado y siempre obra en nosotros.